Hay un arte en escuchar. Escuche para averiguar si lo que dice tiene significado. Y después de escuchar, juzgar, aceptar o rechazar. Pero antes que nada, escucha. El punto es que la mayoría de nosotros no escuchamos. Estamos preparados para ser desfavorables o favorables y no escuchar con neutralidad. Si escucha neutralmente, solo entonces comenzará a averiguar qué se esconde detrás de las palabras. Las palabras son medios. Tienes que aprender mi vocabulario, el significado de mis palabras, para reconocer la importancia del tema. La importancia primordial es aprender a escuchar adecuadamente. Si lees un poema de espíritu prevenido, ¿cómo puedes entender? Para apreciar lo que el poeta quiere hacerte entender, debes venir libremente por ello. El problema que parece la mayoría de nosotros, en este momento crítico, es si el individuo es solo un instrumento de la sociedad o el fin de la sociedad. Somos, tú y yo, como individuos, pretendimos ser utilizado, dirigido, educado, regulado, moldeado por un cierto estándar por la sociedad, por el gobierno, o la sociedad, el Estado, existe para el individuo. ¿Es el individuo el fin de la sociedad? ¿O es un título simple al que se enseña, explora y masacre, como un instrumento de guerra? Este es el problema que se encuentra con la mayoría de nosotros. Este es el problema del mundo. Si el individuo es un mero instrumento de la sociedad, un juguete que debe formar al gusto de las influencias, o si la sociedad existe para el individuo, ¿y cómo vamos a comprobar esto? Es un problema importante, ¿no te parece? Si el individuo es solo un instrumento de la sociedad, entonces la sociedad es mucho más importante que el individuo. Esto será cierto. Luego se cumple renunciar a la individualidad y el trabajo para la sociedad. En este caso, nuestro sistema educativo debe revolucionarse por completo, y el individuo se transforma en un instrumento para ser utilizado y destruido, liquidado, establecido como inaplicable. Pero si la sociedad existe el individuo, por lo que la función de la sociedad no es darle forma a él de acuerdo con un patrón, sino darle el sentimiento, el ímpetu de la libertad. Por lo tanto, debemos verificar lo que es falso. ¿Cómo ingresarías a este problema? Es un problema vital, ¿no? No depende de ninguna ideología, izquierda o derecha. Si depende de cualquier ideología, tenemos un tema puro de opinión en este caso. Las ideas siempre generan enemistad, confusión y conflicto. Ya sea que estés estimado en libros izquierdo o derecho, o en libros sagrados, dependen de meras opiniones. Ya sea del Buda, Cristo, el capitalismo, el comunismo o lo que sea, son solo ideas y no la verdad. Un hecho nunca se puede negar. Se puede negar la opinión sobre un hecho. Si podemos descubrir la verdad contenida en este asunto, podemos actuar independientemente de la opinión. Por lo tanto, no es necesario que descartemos lo que otros nos han dicho. La opinión del izquierdista u otro voces es el producto de su acondicionamiento. Por lo tanto, si para el descubrimiento depende de lo que encuentre en los libros, está atado por la opinión. Para el descubrimiento no necesitamos conocimiento. ¿Cómo averiguar la verdad contenida en esta pregunta? Según ella, actuaremos. Para encontrar la verdad sobre este tema, debemos estar libres de todas las propaganda, lo que significa poder considerar el problema independientemente de cualquier opinión. Cada tarea de educación consiste en despertar al individuo. Para darse cuenta de la verdad de esto, debe ser muy lúcido, lo que significa que no puede depender de ningún jefe o guía. Cuando elige una guía, lo hace debido a la confusión en la que se encuentra. Y entonces sus guías también están confundidas, como está sucediendo en el mundo de hoy. Como resultado, no puede recurrir a un jefe para guiarlo o ayudarlo. El problema, por lo tanto, es cómo encontrar la verdad sobre este tema. Si el individuo es el instrumento de la sociedad, o si la sociedad existe para el individuo. ¿Y cómo vas a comprobar esto? No intelectualmente, pero realmente. ¿Qué se entiende por un individuo? ¿Qué eres tú? ¿Quiénes somos nosotros, física y psicológicamente, afuera e internamente? No somos el resultado de nuestra civilización, nacionalidad, religión, etc. Por lo tanto, el individuo es el resultado de la educación, técnica o clásica. Somos el resultado del medio ambiente. Hay quienes dicen que no son solo seres físicos, sino algo más. En ti vive la realidad, Dios. Esto, después de todo, es solo una mera opinión, resultado de la influencia de la sociedad.
Es una reacción condicionada y nada más. Aquí en India, creen que son más que el producto de las influencias materiales. Otros creen que son solo eso y nada más. Ambas creencias están condicionadas. Ambos son el resultado de influencias sociales, económicas y de otro tipo, que es un hecho muy evidente. En primer lugar, para reconocer que somos el resultado de las influencias sociales que nos rodean. El cree en el hinduismo, el cristianismo, ya sea en la ideología izquierdista o absolutamente. Usted es el resultado de ese acondicionamiento. Ahora, para averiguar si es algo más, debe haber libertad de acondicionamiento. Para ser libres, debemos dudar de la reacción social, porque solo entonces podemos averiguar si el individuo es solo el resultado de la sociedad o algo más. Esto es, solo existe la posibilidad de descubrir la verdad a este respecto, porque no duda de la influencia social y económica, la influencia del medio ambiente, las ideologías, etc. Solo aquellos que cuestionan pueden promover la revolución social. Tales individuos, una vez libres de patrones, creencias, ideologías, pueden ayudar a crear una nueva sociedad, no basada en ningún condicionamiento. Ver que el mundo está actualmente en conflicto con el imperialismo, las guerras, el hambre, el aumento de la población, el desempleo, el antagonismo, la realización de todo esto. Una persona que tiene interés real, compruebe si el individuo es el final de la sociedad. Esto es si la sociedad existe para el individuo. Si existe para el individuo, entonces la relación entre el individuo y la sociedad es completamente diferente. En este caso, el individuo es un ser libre en relación con la sociedad. También libre. Requiere este conocimiento extraordinario de ti mismo. Sin el autoconocimiento, no hay base para pensar. Simplemente estamos formados por las circunstancias. Sin conocer nuestro yo total, no puede haber pensamiento correcto. Comprendernos a nosotros mismos no se encuentra como retirarse de la vida, ya que huyamos de la sociedad al bosque. Por el contrario, ella está en relaciones con nuestra esposa, con nuestro hijo, con la sociedad. Las relaciones son un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. Después de todo, si quieres entender a alguien, no te condenas, sino que te estudias. Observa en todas las condiciones. Eres un observador silencioso que observa sin condenar, porque solo entonces lo entenderás. De esta comprensión surge claridad, que es la base del pensamiento correcto. Pero por la mera repetición de ideas, para los maravillosos, nos convertimos en gramófonos, jugando de acuerdo con las diversas influencias. Pero siempre somos gramófonos. Solo cuando ya no es un gramófono que el individuo adquiere importancia. Entonces somos verdaderos revolucionarios, porque descubrimos lo real. Libertad de ideas, acondicionamiento, solo que puede producir una revolución, que debería comenzar en usted, no con un plan previamente establecido. Cualquier persona de ingeniería puede elaborar un plan, pero no es bueno. El descubrimiento de lo que somos trae consigo una revolución radical, y este descubrimiento no depende de ningún plan. Este descubrimiento es esencial para la creación de un nuevo estado. Me entregaron varias preguntas. Antes de responder las preguntas, es importante ver por qué hace las preguntas. ¿Es para rugir sus opiniones, o crear controversia, o disputar lo que se dice? Porque te apegan a sus opiniones, escucharán con sus argumentos, no escuchará con la voluntad de verificar lo que se dice. Espero que escuches, no con el espíritu del antagonismo, sino para verificar cuál es la verdad. Si va a cumplir con lo que dice con sus opiniones, ¿qué vale la pena escuchar? ¿Por qué no alimentas a los pobres en lugar de hablar? Respuesta. Es muy importante estar juiciosamente atento, pero nunca formular un juicio. Porque cuando formulamos un juicio, ya tenemos una conclusión. No estás juiciosamente atento. En el momento en que llega a una conclusión, su capacidad para observar juiciosas está muerta. Bueno, el autor de la pregunta implica que está alimentando a los pobres, y yo no. ¿Realmente está alimentando a los pobres? Estoy tratando de conocer la mentalidad de la interrogancia. O critica, porque quiere averiguarlo. Y en este caso, tienes toda la libertad de criticar, para investigar. O critica una conclusión. Y en este caso, ya no es juicioso,
sino que solo quiere imponer su conclusión. O si el interrogador realmente está alimentando a los pobres, entonces su pregunta está justificada. ¿Pero alimentas a los pobres? ¿Eres consciente de la existencia de los pobres? En promedio, uno muere en India a la edad de 27 años. En América y Nueva Zelanda a los 64 años, 67 años. Si fuera consciente de los pobres, tal estado de cosas no duraría en la India. Ahora el interrogante quiere saber por qué hablo. Ya te digo, para que los pobres sean alimentados, se requiere una revolución completa. No es una revolución superficial, izquierda o derecha, sino una revolución radical. Y solo podemos tener una revolución radical cuando no hay más ideas. Una revolución basada en la idea no es una revolución, ya que cualquier idea es una mera reacción a un determinado condicionamiento. Y la acción de acondicionamiento no puede producir una modificación fundamental. Bueno, hablo para no producir una modificación superficial, sino una transformación fundamental. No se requiere la invención de nuevas ideas aquí. Solo cuando usted y yo estamos libres de ideas, ya sea a la izquierda o a la derecha, podemos producir una revolución radical internamente y por lo tanto externamente. Estos no son ricos ni pobres. ¿Qué es la dignidad humana, el derecho al trabajo? Oportunidad y felicidad para todos. No hay nadie que tiende a comer a aquellos que tienden menos. No hay diferencias de clase. Esto no es solo una idea. No es una utopía. Será una realidad cuando haya esa revolución interna radical. Cuando hay una transformación fundamental dentro de cada uno de nosotros. No habrá clases, ni nacionalidades, ni guerras, ni separatismo destructivo. Y esto solo se puede ver cuando hay amor en tu corazón. La revolución real solo se puede realizar cuando hay amor y no antes. El amor es la única llama sin humo. Pero desafortunadamente llenamos nuestros corazones con las cosas de la mente, por lo que los corazones están vacíos y sus mentes llenas. Cuando llena el corazón de pensamientos, el amor es solo una mera idea. El amor no es una idea, porque cuando piensas en el amor, no hay amor, sino una mera proyección de un pensamiento. Para purificar la mente, se requiere plenitud en el corazón. Pero el corazón necesita ser desocupado de cosas de la mente para que pueda llenarse. Y esta es una revolución extraordinaria. Todas las demás revoluciones no son más que la continuación de un estado modificado. Señor, cuando amas a alguien, no por la forma en que a menudo amamos a los demás, lo que consiste solo en pensar en este vecino. Cuando amas por completo, totalmente, no hay rico ni pobre. No eres consciente de ti mismo. Existe esa llama libre de humo, celos, envidia, afán, sensación. Solo tal revolución puede alimentar al mundo. Y depende de ti, no yo. Pero nosotros, en su mayor parte, ya hemos solto escuchar conferencias y vivir con palabras. Las palabras se volvieron importantes para nosotros. Debido a que somos lectores frecuentes de periódicos, oyentes habituales de conferencias políticas, llenos de palabras sin mucha importancia. Nos alimentamos con palabras y vivimos en palabras. Y la mayoría de ustedes están escuchando estas conferencias mías solo a nivel verbal. Y por lo tanto, no hay una revolución real en ti. Pero depende de ti la realización de esta revolución. No es la revolución sangrienta, que es solo una continuidad modificada, que llamamos erróneamente revolución. Pero esa revolución que tiene lugar cuando la mente ya no está llenando el corazón, cuando el pensamiento ya no toma el lugar de afecto y compasión. Pero uno no puede tener amor cuando la mente predomina. La mayoría de ustedes no son cultos, solo son muy alfabetizados, y viven de lo que han aprendido. Esta sabiduría no produce revolución, no produce transformación. Lo que produce transformación es la comprensión de los conflictos de cada día, las relaciones de cada día. Cuando el corazón está vacío de las cosas de la mente, solo entonces se ilumina la llama de la realidad. Pero necesitamos poder recibirlo. Y para recibirlo no debemos tener una conclusión o determinación basada en el conocimiento. La mente, por lo tanto, en paz, que está libre de ideas, puede recibir infinito, y por lo tanto, producir revolución. No solo para alimentar a los pobres o para darles trabajos, o para dar poder a aquellos que no tienen. Será un mundo completamente diferente, de valor diferente, no basado en la satisfacción monetaria, ponta así, como las palabras no matan el hambre de nadie.
Las palabras son para mí sin importancia. Les sirvo como un medio de comunicación. Podemos emplear cualquier palabra cuando nos entendamos. Y no te estoy dando ideas, no te estoy nutriendo con palabrazo. Hablo para hacerte ver claramente, por ti mismo, qué es. Para poder actuar claramente. Con precisión, resueltamente. Solo entonces existe la posibilidad de acción cooperativa. Hablar solo para divertirte no tiene valor. Pero hable para comprendernos a nosotros mismos y realizar la transformación. Esto es esencial. El miedo genera culpa, ansiedad. Y la ansiedad, de cualquier manera, es el comienzo del sufrimiento. Existe el sufrimiento de no ser amado, el sufrimiento que experimentamos cuando alguien a quien estamos profundamente apegados o está muriendo. Y tenemos sufrimiento divinizado. Esto es cierto, especialmente en relación con el cristianismo, que siempre lo ha considerado una cosa sublime. Ide a una iglesia y allí encontrarás el crucificado. No hay fin ni armadura para la mayoría de nosotros, porque entronizamos el sufrimiento y a su sombra vivimos hasta el final de nuestro día. El sufrimiento se ha vuelto muy respetable. Es algo que todo hombre civilizado conoce y mantiene cerrado en su corazón. Y cuando va a la iglesia, le da adoración o, en muchos sentidos, busca evitarlo. Pero está el fin del sufrimiento. Debe terminar por completo, porque de lo contrario nunca puede haber la mente religiosa a la que me refiero. El sufrimiento no nos lleva a la verdad, pero tiene una gran importancia, porque algo nos indica. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros evitamos esta indicación, esta sugerencia y sufrimos continuamente. Si lo examina profundamente, verá que el sufrimiento es una utopidad, aunque puede darle otro nombre. ¿Pierdes a alguien? ¿Un esposo, una esposa o un hijo? Y tu sufrimiento es la penalización que sientes de ti mismo por estar solo. Todos conocemos esta utopidad resultante de la soledad. Y la utopidad, de cualquier manera, la preocupación sobre ti mismo es el comienzo del sufrimiento. La sensación de inferioridad y la lucha por volverse superior es el conflicto, y el triunfo que es lograr, alcanzar, el dolor de la frustración, todo esto lo hace. Como saben, pocos de nosotros lo hacemos ante el sufrimiento. Probablemente, ni siquiera sabemos qué es sufrir. Y ya explico lo que quiero decir. Hemos experimentado hambre, sexo, pero no estoy seguro de que ya hayamos experimentado sufrimiento directamente. Permanecemos con lo que es agradable, queremos continuar en este estado. Pero sufriendo buscamos evitar. Nunca queremos enfrentarlo. El deseo de encontrar una salida, un medio de escape, en palabras, ideas, creencias, bebidas. Si perdemos a nuestro hijo, si la esposa o el esposo nos deja, sufrimos. ¿Y qué pasó realmente? Nos vemos abandonados, solos, sin nadie más. Nadie nos apoya. Nos habíamos identificado completamente con esa persona. Y ahora, se ha ido. Nos sentimos desorientados. El hecho es que, psicológicamente, dependemos. Y este hecho causa otros hechos. Es decir, varias formas de escapar que solo pueden perpetuar el miedo y la angustia. Por lo tanto, se vuelve difícil enfrentar y experimentar directamente un sufrimiento real. La palabra sufrimiento tiene significados ciertos y sugerentes. Y para sentir cualquier cosa directa y totalmente, es necesario estar libre de la palabra. Pero eres esclavos de la palabra. Palabras como inglés, francés, indio, cristiano, hindú. Del mismo modo, la palabra sufrimiento tiene una influencia extraordinaria en ti. La palabra, el símbolo, tiene siglos de propaganda religiosa para apoyarla. Es necesario apoyar el sufrimiento, que a través del sufrimiento vendrá la redención, la paz, etc. Todo esto ha condicionado la mente, y nunca rompes este acondicionamiento. Pero para dejar de sufrir, debe mantener todos los símbolos, rechazar todas las palabras, y enfrentar directamente el hecho. Y no puede enfrentar el hecho de que es su autopiedad, si el retrato que está en el piano o debajo de la chimenea se vuelve extremadamente importante. Porque, en este caso, se identifica con una idea, un recuerdo.
una cosa muerta y terminada. Está viviendo en el pasado, libre completamente del pasado, destruyéndolo por completo, con toda su historia, todos sus recuerdos. Es el final de la amargura. Así como el miedo desfigura la mente, produciendo diversas formas de ilusión y corrupción, el sufrimiento hace que la mente sea aburrida e insensible. Porque en el sufrimiento, la mente está todo interesado en su propia oscuridad, su propia autocompasión, su propia soledad. Y te garantizo que no digo que debas creer, pero te aseguro que el sufrimiento puede terminar. Y luego supera todas las cosas de una manera nueva. Cada incidente, cada movimiento de la vida, de una manera nueva. Es solo cuando la mente está libre de sufrimiento y todo tipo de temor de que haya inocencia. Y la mente debe ser inocente, aunque ha vivido un milenio, porque solo la nueva mente joven e inocente puede darse cuenta de lo que está más allá de las limitaciones humanas. Pero todo esto requiere mucha atención. Verdadera seriedad, que no significa hacer una cara solemne, sino poder seguir un pensamiento dado hasta el final, dejándolo desarrollarse en su totalidad, sin obstáculos. Y esto no es posible si tiene lazos en el pasado. Puedes venir a estas reuniones y escuchar seriamente, o descuidadamente, con la mitad de la atención. Pero las palabras y los discursos no pueden cambiar el hecho de que tenemos miedo y que sufrimos. La mayoría de nosotros nunca hemos experimentado un estado de inocencia. Aunque estamos dispuestos a discutir, escribir. Lo que trae libertad es la atención, que significa mirar la cara a cara, desde el vacío, y ver las cosas como son, sin desfigurarlas. En este estado de atención se presenta una inocencia que es la virtud, y que es la humildad. Es posible que desee hacer algunas preguntas y permitirme sugerir que hacer preguntas pertinentes a la historia de la que estamos hablando. No pregunte, por ejemplo, ¿cómo evitar la guerra? Podemos lidiar con esto en otra ocasión. No pregunte qué debe hacer con respecto a la bomba atómica, o si está de acuerdo o desafía, se adhiera al mercado común europeo. Estamos llenos de problemas. Todo lo que tocamos con nuestra mano, mente o corazón, se convierte en un problema. Y cuando hace una pregunta sobre un problema, seguramente esperará una respuesta. Pero no hay una respuesta separada del problema en sí. Lo importante es no descubrir la solución de un problema, sino evitar que se ensucien problemas. Un hombre que está enfermo quiere restablecerse y hay médicos para tratarlo. Pero también hay médicos que trabajan para evitar enfermedades. Y esto es mucho más importante que los síntomas de curación. Desafortunadamente, generalmente deseamos ser curados de los síntomas. No sabemos cómo evitar que surja el problema. La gran belleza, la gran sensibilidad de ser consciente de cada problema tan pronto como esté presente. Trátelo de inmediato, liquíelo al mismo tiempo, para que no se transporte a lo inmediato. Esto se puede hacer. No tomar una droga o tratar de olvidar o escapar del problema. Sin embargo, simplemente date cuenta de que el problema, lo que sea ninguno, no hay una solución separada de sí misma. Me refiero a problemas psicológicos y no a problemas mecánicos. Al considerar un problema con plena atención, el problema se extingue. ¿Es plena la atención tan esencial sobre las cosas agradables como en relación con las cosas desagradables y dolorosas? Respuesta. Mira, deseamos continuar las cosas agradables. ¿Regresamos con el recuerdo de las alegrías de la infancia y los placeres de los fluidos de antaño? ¿O nos aferramos a lo que estamos fluyendo actualmente? Y finalmente queremos que las cosas no son agradables. Pero cuando prestamos toda nuestra atención, le damos allí lo agradable y doloroso. El deseo de continuidad del placer es el comienzo del sufrimiento. ¿Por qué no deberías terminar el placer? Quieres que el dolor termine, pero continúe el placer. Y dependiendo del placer de la mente, hace que sea insensible, exactamente como lo hace el dolor. Evite lo que llamamos sufrimiento y busca placer. Ambas cosas resultan en esa falta de atención peculiar de la mente perezosa. La mente que ha cumplido muchos placeres, que busca placer y vive en el placer, es una mente obstruida. También es uno que evita el sufrimiento, o continúa sufriendo. Pero mira, comprender la atención total no es fácil. Ser consciente es entrar en una habitación y ver a la gente, las dimensiones de la habitación,
el color de la alfombra, las imágenes en la pared. Pero no puedes hacerlo si dices: ah, ahí está mi amigo, pero no me gusta el color de la alfombra. Ah, las dimensiones de la habitación no están muy bien proporcionadas, etcétera, etcétera, y etcétera. Si su mente está charlando, dividiéndose entre lo que le gusta y lo que no le gusta, entonces no es consciente. Mira, puedes considerar una flor brutalmente o no en el botín. Si lo consideramos botánico, todavía hay una cierta calidad de atención. Pero también podemos considerar la flor de manera diferente, es decir, sin conocimiento. No interprete sin conocimiento como un estado de ignorancia. Ser sin conocimiento es poseer sabiduría, porque el conocimiento tiene continuidad y sabiduría no tiene. Estar atento implica un estado de atención exento de la frontera, el límite o la línea divisoria. Observamos todo, absorbimos todo, pero esto no se puede hacer cuando hay una razón para inspirar su atención. Tan valioso que sea, si dices, en este caso, no está al tanto. Pruébelo una vez, si lo desea, considerar completamente una flor, un árbol, una entidad humana, considerarlo sin conocimiento, sin pensar, lo que no significa un estado de amnesia, tener una mente en blanco. Verá que al considerar, sí, hay un estado de atención extraordinario que no es la concentración. La concentración es exclusión. La mente que está atenta puede concentrarse sin esfuerzo y sin exclusión. Pero la mente que ha adquirido la facultad de centrarse a través del esfuerzo, la capacitación y la disciplina, esta mente nunca puede ser consciente. Pregunta: se puede ver que la mente solo puede estar realmente tranquila durante unos 30 segundos. ¿Qué entiendes, por lo tanto, por tranquilidad mental? Respuesta: en primer lugar, la tranquilidad de la mente no es un estado a lograr. La persona no tiene que dar varios pasos para comunicarse con él, y no pueden practicar un sistema para callar. Porque esta acción disciplinaria solo puede hacer que la mente sea aburrida. La mente que se ajusta es una mente muerta. Esto es lo primero que debe darse cuenta. La mente que se somete a los dictados de la sociedad, la opinión de un vecino, los dogmas de la iglesia u otra, cualquier estructura autoritaria, nunca puede ser sensible. Pero eso no significa que pueda desobedecer al policía. Estamos lidiando con algo muy diferente. Estamos lidiando con la sumisión para obedecer la autoridad de la tradición de un libro, un sistema o una creencia. La mente que sufre un patrón. Y esta es una forma de disciplina. Esta mente no es tranquila sino solo insensible. Esto es lo primero que debe entender profundamente. Detrás de nuestra sumisión está el deseo de seguridad psicológica. La mente que busca seguridad nunca puede ser gratuita. Y es solo en libertad. Libertad psicológica completa. Lo que puede existir quietud mental. Como vemos, no hay pasos para tener una mente tranquila. Además, realmente no sabes cuál es la tranquilidad de la mente. Lo que le interesa es solo probar este estado y retenerlo, por lo que dice que no dura más de 30 segundos. ¿Por qué durar? Mira, lo importante para ti no es la cosa misma, sino lo que te da. Por lo tanto, desea saber cómo alcanzarlo y si es duradero, introduciendo así el elemento de tiempo. Debe continuar. Durar más de 30 segundos. El silencio que tiene continuidad no es el silencio. Si lo alcanza con el tiempo, no es una serenidad mental. Y luego tenemos la pregunta del observador y algo observado. Si hay un experimentador de silencio, no hay silencio. En el momento en que dice, me encuentro en un estado extraordinario de humildad. La humildad ha terminado. Para usted, el silencio es un estado que experimenta, al igual que experimenta hambre y quiere conservar esta experiencia. Desea que continúe. Poner esto hay dualidad. Tú y lo que quieres probar. Si lo examina profundamente, encontrará que el silencio que ha experimentado y quiere que continúe es simplemente el reconocimiento de algo ya hecho. Por lo tanto, ya no es silencio. Esto es quizás un poco complicado y requiere atención de su parte. Lo que estoy diciendo es que el silencio no puede ser experimentado. Experimentar silencio es algo terrible. ¿Qué sugiere esta experiencia? Reconocimiento de lo que experimentó como silencio. ¿Y qué es la reacción de su memoria? El pensamiento reconoce el silencio.
Y el momento en que el pensamiento reconoce el silencio, esto ya no es silencio. Es algo que pertenece al pasado que le dio al presente el nombre del silencio. Por lo tanto, para comprender qué es el silencio, debe estar libre de sumisión y limitación. Libre de autoridad. Libre de experiencias de ayer que se acumularon. Porque todas las experiencias que ha acumulado están condicionadas, y al mismo tiempo a condicionamiento. Ellos pertenecen a pasado y fortalecer el pasado. La terminación del pensador, y el pensamiento también es necesaria como dos entidades separadas. Porque esta división da lugar al conflicto de la dualidad. Entonces, si no está buscando silencio, si no se requiere experiencia, porque comprende todo el significado de la experiencia. Entonces tal vez, sin darse cuenta, puede llegar el silencio. Solo inocente está en silencio. Al llegar a este estado, entonces, en este silencio, un movimiento extraordinario sin ningún observador observa el momento. Solo hay movimiento. No hay experimentador, y, por lo tanto, no hay experimento. El tiempo se ha vuelto inexistente. Para la mayoría de nosotros, esto es solo información, y, por lo tanto, sin valor. Lo que tiene valor es darse cuenta del hecho de que la autoridad de cualquier tipo que sea destructiva, ya sea la autoridad de la tradición, ya sea del Salvador, el Maestro o este orador. Buscamos autoridad porque queremos certeza, no queremos cometer errores. Queremos hacer lo correcto, seguro y respetable. Y una mente respetable no es solo una mente burguesa, mediocre, sino también una mente insensible e incapaz de ser en absoluto. Cuando hay plena atención, hay virtud. No es una imitación de la virtud, según la práctica, la sociedad respetable. La virtud es entonces algo nuevo, que se reúne todos los días al girar desde cada esquina. Verá que entonces hay un silencio, y en este silencio, creación inconmensurable.